Sí se ve, hermana. Ya, Mm, ahí está. ahora sí, ahí. Bueno. Como nos decía la hermana Silvia, en realidad lo que vamos a ver hoy día es un poco lo que ya hemos escuchado por muchos años, las mismas cosas, pero a veces se nos olvidan o entre todo nuestro ajeteo, como que de repente lo dejamos como para después. Y algunas hermanas, como bien decía la hermana Silvia, que ya son nuevas en el Evangelio, y las cosas que vamos a hablar ahora quizás van a ser incluso nuevas para ella, pero para las que somos miembros de muchos años, estas cosas las hemos venido escuchando desde el día que nos bautizamos. En el caso mío, como 50 años atrás. Entonces, siempre es lo mismo, pero igual es bueno volver a repetir para que no nos olvidemos. Entonces, por ejemplo, Elder Uchtdorf en la conferencia de octubre del 2009 dijo, durante muchos años muchos de nuestros miembros se han visto afectados por desastres mundiales, tanto naturales como los causados por el hombre. Además, estamos al tanto de que las familias han tenido que apretarse el cinturón y están preocupadas por superar esta época de retos. Eso lo dijo en el 2009. Y en el 2010, acuérdense que en febrero tuvimos el gran terremoto que nos sacudió a todas las que vivían en Chile en esa época. Ya después, ahora en el octubre del 2020, o sea, ahora recientito, el presidente Nelson, el profeta, nos dijo, en los últimos meses, una pandemia mundial, incendios forestales devastadores y otros desastres naturales han puesto nuestro mundo al revés. Y si nosotros recordamos nuestra época de toda la vida, siempre han habido desastres, han habido inundaciones, cuando llueve, por ejemplo, mucho, se inunda todo. O sea, siempre hay algún tipo de desafío que tenemos que superar. Y bueno, pero los líderes nos han enseñado y dice que primero se nos manda lo siguiente. Dice, preparar todo lo que fuera necesario. ¿Y qué rescaté? Dije, la preparación eficaz y oportuna precede al hecho de pasar la prueba con éxito. O sea, para pasar estos desafíos que nos vienen, ¿qué es lo que necesitamos? Una preparación que sea eficaz y oportuna. Dice, y aquí nos habla de un discurso que dio también un hermano en octubre de la conferencia de octubre, el hermano Bedal, que dijo, que habló de José de Egipto, porque el faraón le contó a José de un sueño que él tuvo, y José lo interpretó y le dijo, este sueño significa que en Egipto vamos a vivir 7 años de abundancia, pero después van a venir 7 años de mucha escasez. Entonces él le contó esto al faraón y aquí dice, saber lo que sucedería, que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, sabemos que pueden suceder cosas, no iba a ser suficiente para permitirles sobrevivir durante los años de escasez. Era necesario cierto grado de sacrificio durante los años de abundancia. En lugar de consumir todo lo que producían los súbditos del faraón, se establecieron límites y se respetaron, proporcionando lo necesario para sus necesidades inmediatas, así como para las futuras. No fue suficiente saber con que vendrían tiempos difíciles. Ellos tuvieron que actuar. Entonces ahí, por eso que se nos manda que preparemos todo lo que sea necesario. Y también se nos da un consejo. El Señor no espera que hagamos más de lo que podamos, pero sí que hagamos lo que podamos hacer cuando podamos hacerlo. O sea, tampoco se trata de desesperarnos, sino que tenemos que confiar en el Señor y como hormiguitas, como buenas mujeres que somos nosotros, irnos preparando de a poquitito. ¿Ya? Y el Señor, fíjese que aquí nos manda a prepararnos y por otro lado Él nos da promesas. Dice que si estamos preparados no vamos a temer.
Dice, la guía del Señor nos proporcionará protección y apoyo en la medida en que atendamos su consejo y actuemos en consecuencia. Y fíjese que aquí habla de la parábola de las 10 vírgenes, que dice, postergar la preparación conduce a no pasar la prueba con éxito, porque está hablando de las 10 vírgenes que no tomaron aceite cuando fueron a buscar al esposo, sino que llegaron y tomaron las lámparas y no pensaron en cómo iban a hacer alumbrar esas lámparas. Dice, al procurar estar preparadas en lo temporal, podemos afrontar las pruebas de la vida con mayor confianza, con paz en nuestro corazón. Pruebas vamos a tener, muchas. Una vez, otra vez, durante toda la época que existió el mundo han habido pruebas. Pero si nos preparamos, vamos a estar más tranquilas. Y también vuelve a hablar de José, cómo se prepararon en Egipto cuando dice, una vez que los 7 años de abundancia habían pasado, se nos dice que comenzaron a venir los 7 años de hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. 7 años sin alimentos. Entonces, la preparación tiene que haber sido muy grande para que tuvieran 7 años de estar tranquilos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dice, como miembros de la iglesia sabemos que tenemos la responsabilidad de proveer para nosotros mismos y nuestra familia, tanto en los tiempos buenos como en los malos. Una parte del cumplimiento de esa obligación consiste en hacer preparativos ahora para afrontar cualquier desafío que se nos pudiera presentar. Y también Elder Bernard dijo en la conferencia de octubre lo siguiente, y que dice que, porque a veces pensamos que ya esto no está vigente, dice, algunos miembros de la iglesia opinan que los planes y suministros de emergencia, el almacenamiento de alimentos y los kits de 72 horas ya no deben ser importantes porque las autoridades generales no han hablado recientemente y de manera extensa sobre eso y otros temas relacionados en la conferencia general. Pero fíjese que no dice. Sin embargo, durante décadas, los líderes de la iglesia han proclamado repetidas advertencias para que nos preparemos. O sea, bueno, yo creo que ahora, de lo que yo estoy hablando en este minuto y de lo que han hablado los líderes por año, creo que lo hemos visto muy plasmado en este tiempo de este COVID que nunca nos imaginamos que íbamos a vivir nosotros. Yo creo que nadie se imaginó que algún día íbamos a estar encerrados por meses de meses. Mucha gente perdiendo sus trabajos, mucha gente perdiendo familiares, entonces, mucha gente que no puede salir a comprar, mucha gente que se ha enfermado. Yo creo que si yo les preguntara si tuviéramos tiempo para comentar, yo creo que cada uno de ustedes tendría mucho que comentar de esta pandemia, que yo creo que ha sido una de las cosas que nos ha llamado más la atención, porque hemos tenido otros desastres, pero este ha sido, aparte de todo, mundial. Mire, algunas emergencias que nosotros podemos tener. Desastres naturales, los típicos terremotos que tenemos nosotros aquí. Inundaciones, llueve 2 días y se inunda Santiago. Y otros desastres naturales, incendios, enfermedades, accidentes, cesantía, incapacidad e incluso muerte de una de las personas que puede ser la que da el sostén de la familia. Y vamos a ver un video que les voy a presentar, donde aquí una hermana nos da algunas ideas de cómo podemos prepararnos, ¿ya?
La gente dice que no tiene dónde almacenar alimentos. Tienen que pensar en el espacio de la casa. Nuestra casa es pequeña, pero queríamos obedecer los mandamientos y tener nuestro almacén familiar. No sabíamos dónde ponerlo y lo pusimos en la sala y después encontramos otro lugar donde ponerlo. Pusimos algo debajo de las camas, en el ropero, debajo de las cómodas. Debido a cómo nuestros muebles están dispuestos, tuvimos que ingeniárnoslas para encontrar lugares para que los recipientes pasen desapercibidos. Nuestro almacén no se ve, pero sabemos que está allí. Si vamos a tener un almacén, no queremos que ocurra algo y tengamos que comer cosas que nunca hayamos comido antes, así que vamos rotando nuestro almacenamiento en forma regular. Trato de conseguir recetas de comida que le guste a mi familia, así que si algo extremo sucede, puedo preparar alimentos que comemos regularmente. El tener el almacén familiar nos da tranquilidad. Debido a la economía, pueden presentarse situaciones inesperadas con el empleo. Mi esposo todavía tiene trabajo, pero ha habido momentos en los que no estábamos seguros de lo que sucedería. El saber que tendríamos comida me dio un sentimiento de paz. Con los ahorros, también podemos sobrevivir. Si van a tener su almacén familiar, háganlo. No lo piensen demasiado porque siempre habrá tropiezos en el camino, siempre hay justificaciones para no tenerlos y empieza a hacer una lista, pero si quieren seguir al profeta, háganlo. Ella aquí nos está dando algunas ideas. No, esta no es. Esta, perdón. Si se fijan, ella nos dio algunas ideas de cómo almacenar, a pesar de que ella tenía un espacio no tan grande. Y entonces, después de este video, en que ella nos dio algunos tips, vamos a ver algunas ideas de cómo prepararnos. Por ejemplo, alimentos y otras provisiones. Ropa personal y de cama. Agua potable. Documentos importantes. Provisión a largo plazo de alimentos básicos. Medicamentos y artículos de primeros auxilios. Provisión para 3 meses de alimentos que formen parte de la dieta normal. Formas de comunicarse con la familia después de un desastre y dinero en efectivo. Estos tips que puse aquí son bien importantes porque, por ejemplo, cuando hubo el terremoto del 85, por ejemplo, nos quedamos gente quedó sin agua por mucho tiempo. Entonces es súper importante tener siempre agua en alguna parte almacenada. Yo, por ejemplo, guardo agua en las botellas de cloro que uno compra de 2 litros, de 5 litros creo que son. Entonces, como siempre queda un poquito como de cloro, echo agua ahí, entonces es agua que se puede usar en emergencia. También si uno toma medicamentos, siempre es bueno tener un poco más de los medicamentos, porque si pasa cualquier cosa y no tenemos el medicamento, también yo no sé si le ha pasado a alguna de ustedes, pero dinero en efectivo, a veces uno no tiene nada en efectivo, porque tiene puras tarjetas, porque no compra con efectivo y si uno no tiene que tener algo guardadito efectivo. Por ejemplo, me acuerdo que en el terremoto del 2010, nosotros, por ejemplo, se cortó la luz y tuvimos la bendición de que Pancho tenía una radio a pilas. Entonces, por esa radio podíamos escuchar las noticias de lo que estaba pasando. También otra cosa que yo quería comentarles, que es importante crear un presupuesto, porque si uno se quiere preparar, tiene que tener un presupuesto para saber cuánto uno puede gastar. Dice, preparar un presupuesto y ceñirse a él. Seguir un presupuesto le ayudará a usted y a su familia a tomar el control de su vida temporal, despojándose del hombre natural e invitará al espíritu a su hogar. Dice que un presupuesto puede ser una herramienta poderosa para controlar su situación financiera y reducir el estrés en su vida.
es importante recordar que un presupuesto debe ser flexible, debe ajustarse continuamente y mejorar. Si se sale del presupuesto, no se rinda. Tal vez le tome varios meses hacer ajustes hasta que se tenga un presupuesto eficaz. ¿Por qué es importante hacer un presupuesto? Porque uno, a partir de ese presupuesto, puede decir, a ver, yo puedo hacer este preparativo para el futuro y, por ejemplo, viene esto. Crear un fondo de emergencia para un mes. Los líderes nos han pedido mucho que tengamos un fondo de emergencia mínimo para un mes, cosa que si quedamos sin empleo, si pasa cualquier cosa, nosotros podamos estar un mes protegida. Por ejemplo, dice, para su fondo de emergencia de un mes debe ahorrar efectivo en un lugar seguro y accesible, como una cuenta bancaria. No use este dinero para ninguna otra cosa que no sea para una emergencia. Si usted tiene una emergencia y debe usar este dinero es su fondo de emergencia para un mes, empiece de inmediato a regresar el dinero al fondo hasta que esté completo. Nuestros líderes nos dicen que después de pagar el diezmo, nuestra primera prioridad debiera ser ahorrar lo que sea para un fondo de emergencia de un mes. También adquirir seguros adecuados. Dice, los seguros pueden protegerlo de riesgos significativos tales como daños a la propiedad, robo, enfermedad, accidentes, muerte. Por ejemplo, yo siempre le decía a mis hijos, si usted se va a comprar un auto y no puede tener seguro, no tenga auto. Porque yo decía, si usted tiene un accidente, va a tener que pagar el auto a la otra persona y a veces eso nos deja en una situación muy complicada. Entonces uno tiene que pensar y tiene que revisar. Por ejemplo, también es bueno tener seguros de enfermedad catastróficos, porque cualquier cosa nos desequilibra nuestra economía. Entonces es bueno revisar ese tema también. También evitar las deudas, cosa que si nos viene un desafío, no tengamos deuda. Porque dice que si hay algo que traerá paz y alegría al corazón humano y a la familia, es vivir dentro de nuestros medios. Si hay algo que es agobiante, desalentador y decepcionante, es tener deudas y obligaciones que no podemos cumplir. Hay muy pocas cosas que justifiquen endeudarse. Y aquí dice que la educación, una vivienda, pero habla de una vivienda a la cual nosotros podamos acceder, ¿no? Una vivienda más de lo que nosotros podamos pagar. Un auto, fíjense que un auto modesto. Cuando incurrimos en una deuda debemos pagarla lo antes posible. También ese otro consejo, tratemos de salir de las deudas. Ser moderado en los gastos y ejercer disciplina en las compras a fin de evitar las deudas. Eso también nos puede ayudar para también ir creando un fondo de emergencia, ir teniendo alimentos. Y por último, una formación académica. Dice, en un mundo en evolución constante debemos prepararnos para las incertidumbres. Una de las formas en que podemos lograrlo es al obtener primero una formación académica adecuada y luego seguir aumentando nuestro conocimiento y nuestras habilidades según el tiempo y las circunstancias los permitan. Así que, hermanas, aquí las que son mayores, igual tenemos que seguir estudiando, hermana. O sea, yo siempre digo, nosotros estuvimos con un matrimonio que se ocupaba de los jóvenes. Ese matrimonio, yo creo, mínimo tenía entre 75 y 80 años, y estaban estudiando chino. Y también yo sé que el profeta, que tiene más de 90 años, también está estudiando chino. Entonces, en realidad uno nunca tiene que dejar de aprender, de formarse, porque uno no sabe las circunstancias de la vida en que uno puede usar algo, lo que ha aprendido. Y eso, hermana, no sé si tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta. Excelente presentación, hermana Estela. Muchas gracias. Y como dijo la hermana, si alguien tiene alguna
pregunta, alguna duda? Puede preguntar a la hermana Estela, si no pasamos a la segunda parte de nuestra actividad, algo un poco más interactivo, me parece. ¿No, Nati? ¿Sí? ¿Me Si nadie escuchas? tiene preguntas, pasamos al tiempo de Natalia, que también tiene algo para compartir con nosotros. Hay una hermana que levantó la mano, la hermana Bárbara. Te escuchamos, Bárbara. Sí, perdón, Bárbara. antes que empiece la Nati, solo quería dar las gracias a la hermana Estela porque ella tiene muchas razones. Este es un tema que para las que somos más antiguas de la iglesia no es nuevo, pero la hermana Estela siempre tiene el talento como de motivarlo a uno a hacer estas cosas. Y muchas cosas que yo en lo personal no las tengo tan adquiridas en cuanto como al plan de emergencia y tengo muchas ganas de hacerlo, como que siento que esto fue una motivación para mí, así que solo quería dar las gracias, me gustó mucho la clase. Gracias, Barbarita. La Barbarita me quiere mucho. Y le dice tía Estela. La tía Estela. Que la conozco de que era una niñita. Ya, Nati, tu tiempo. Ya. Bueno, me sumo a las palabras de Bárbara. Muchas gracias, hermana Estela. Entonces, para complementar lo que la hermana nos compartió, también tengo una presentación. Entonces, primero, bueno, me presento, estoy hace como 1 año y medio en el barrio, no sé hasta cuándo voy a seguir presentando, pero como no hemos tenido muchas interacciones personalmente, no sé qué persona ya me ubique. Pero bien, quería empezar primero con esta imagen y quisiera preguntarles qué piensan ustedes que relaciona esta imagen con lo que hemos estado hablando sobre la preparación ante una emergencia. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Me acordé de la película, hace poco dieron la película, ¿cómo se llama? Bueno, una película donde figurativamente se le aparece Dios a una persona y le dice que tiene que construir un arca, y a él le empieza a crecer la barba, le empieza a crecer su pelo, se le pone blanco y parece Noé, y la familia dice, ¿qué? Papá, ¿qué estás haciendo? No, es que me dijeron que tenía que construir un arca, y bueno, todo el mundo se ríe de él, por supuesto, y al final llegan todos los animales y se suben al arca, y las personas siguen mirando para arriba y dicen, no, pero es que no hay nubes, hay sol, no va a llover, y de repente se nubla y llueve, pero no es lo suficiente, es como una llovizna, y resulta que no era la lluvia lo que estaban esperando, pero sí iba a suceder algo donde muchas aguas se iban a salir de su cauce, y todas estas personas que se estaban burlando de él finalmente tuvieron que subir al arca para poder salvarse, ¿ya? Es una película chistosa, pero a la misma vez mi esposo y yo lloramos porque nos recordamos cómo el Padre Celestial obra en nosotros, ¿verdad? A veces pensamos que nos estamos preparando para una cosa porque es lo que hemos visto en las Escrituras, lo que hemos leído, lo que conocemos, y sin embargo es otra cosa distinta lo que va a suceder, pero si estamos preparados,
no tenemos que temer, como dice la Escritura y como decía la hermana Estela, porque hemos sido obedientes y nos hemos preparado. A lo mejor no es la lluvia, pero puede ser una represa que se va a romper o cualquier otra cosa. Entonces, esta imagen me recordó mucho a eso. De hecho, mientras hablaba la hermana Estela, yo estaba pensando algo similar, de que es un país como de lleno de sorpresas, porque antes no sabíamos qué iba a pasar de aquí al otro año, y creo que ahora no sabemos qué va a pasar de aquí a un mes. Si vamos el tema de la pandemia, como que tratamos de anticiparnos a decir, no, si ahora como llegó el Delta, vamos a volver a guardar, o a veces tiembla y nosotros decimos, hoy va a venir un terremoto. Entonces, como estamos tan acostumbrados ya a las sorpresas aquí, pero es algo interesante lo que la hermana Silvia dice, de que no debiera ser tan sorpresivo en el sentido de que Dios igual nos advierte, siempre hay una pequeña advertencia antes donde nos dice prepárense, y justamente, o sea, nos puede la circunstancia que pueda ocurrir, o sea, no nos esperábamos una pandemia, pero ocurrió, pero esa pandemia igual podía ser como bien sobrellevada si nosotros tuviéramos nuestros almacenamientos bien hechos, nuestra mochila de emergencia. Entonces, si bien no sabemos qué puede pasar, la preparación va igual. Y eso no nos debiera tomar tan de sorpresa, siempre deberíamos tener este plan de respaldo. Y bueno, justamente la historia de Noé se trata de eso, o sea, Dios estaba dirigiendo un pueblo, un profeta, que iba a ocurrir algo, y como ellos no veían que eso ocurría, no le tomaron el peso a las palabras de Noé. Entonces, el Padre Celestial siempre se va a valer de los profetas para poder enseñarnos, pero también para algo y dejarnos a la deriva. Porque nos ama, es un papá muy preocupado y como cualquier padre siempre advierte ante un riesgo, ante un peligro. Y él espera que nosotros estemos preparados y preparados. Y justamente cité la misma escritura de la hermana Estela porque es muy precisa, que es la de Doctrina y Convenios 38:30, que dice, el Señor ha dicho, si estáis preparados, no temeréis. Y bueno, ayer creo que tembló. No sé, no lo mencionó nadie más, pero creo que sentí un temblor. Y con mi esposo estamos viendo hace como 2 meses en un nuevo departamento, y yo estaba con mi hijo solo. Entonces empezó a temblar y rápidamente empecé a pensar dónde era el lugar más seguro en caso de que se pusiera más fuerte. Y ahí me di cuenta de que con mi esposo no habíamos hablado de eso, ni siquiera teníamos un plan de emergencia en caso de temblor. Entonces ahí estaba como improvisando, pero al final no fue nada, pero ahí vi realmente esta escritura, o sea, si nosotros tenemos un plan B, ya sabemos qué hacer en esos momentos. Y esto a veces nosotros estamos más vulnerables por nuestras mismas despreocupaciones y negligencias por nosotros mismos y por nuestras familias. O sea, si tenemos niños, tenemos ancianos, eso tenemos que tenerlo muy en consideración en plan de emergencia, porque el traslado es distinto, la manera de actuar es distinta, uno tiene que ser más calmo, etc. Entonces, a mí me tocó hablar de la mochila de emergencia. ¿Qué saben de la mochila de emergencia? Me gustaría escuchar. La mochila de emergencia tiene que tener ropa como para 3 días, creo. Bien. Aquí nadie se equivoca, porque algo que me di cuenta de la mochila de emergencia es que es muy personalizable, así que pueden todas comentar, las que se sientan más cómodas. Debe tener las escrituras, ¿Sí? los documentos de cada persona, ojalá tener una fotocopia de todos los carnets, de toda la documentación, en caso de enfermedades también, registros, linternas, pilas y alimentos que puedan, por ejemplo, chocolate en barra, algo que sea bien calórico. Perfecto. Eso es todo lo que quería hablar. Justamente, la mochila de emergencia
una herramienta que nosotros vamos a tener en caso de terremotos, incendios o desastres naturales que impliquen quizás una evacuación de emergencia o un estado de catástrofe en que no podamos recibir una ayuda inmediata por parte quizás del gobierno o de instituciones que nos podrían prestar la asistencia que necesitamos. Y es por eso que debiera cubrir 72 horas para esperar justamente que esos organismos puedan llegar a nuestra ayuda. Esto yo no lo sabía en verdad. Yo siempre pensé que en la mochila de emergencia uno también guardaba alimentos no perecibles, pero no, sino que aquí es donde nosotros tenemos cosas inmediatas de ayuda, a diferencia que en lo que vimos con la hermana Estela, que son preparaciones de corto y largo plazo, pero son como de 3 meses, de años incluso. En cambio, esto es como para los 3 días luego de una catástrofe. Ya. ¿Y qué características debiera tener esta mochila? Pensemos primero como en la mochila, en el bolso en sí. ¿Qué características ustedes creen que sería importante considerar a la hora de elegir una mochila? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Yo creo que tiene que ser espaciosa pero lo suficientemente liviana como para salir con ella. Mucha gente puede usar incluso el carrito de que se hacen las compras en el supermercado, porque podría ser que una persona en lugar de cargarla, poderla llevar arrastrándola con ruedas, y se podría usar el carrito del supermercado. Pero como que nada, que tiene que ser lo suficientemente liviana para poderla cargar, sobre todo personas mayores, y que sea lo suficientemente espacioso también para que ponga lo principal, como por ejemplo el agua, etcétera, y lo más importante. Eso. ¿Alguien más quisiera agregar? Sí, también pensaba que tenía que ser así como grande, pero no tan grande que no podamos llevarla. Porque si nos ponemos a pensar, me acuerdo que yo tenía mochila de emergencia cuando mis 2 niñas eran pequeñas, y obviamente ellas no podían cargar su propia mochila de emergencia porque eran pequeñas, entonces yo tenía que cargar con mi mochila, por decirlo así, con mis cosas personales, con mi ropa, y cargar un bolso de ellas, con ropa de ellas, con pañales, con una toalla, con mantitas. Entonces igual pienso que queda a criterio de cada uno a la misma vez, si tiene niños o si no tiene. Si no tiene va a ser más fácil, pero si tiene, tiene que pensar bien cómo lo va a hacer, porque tiene que llevar todo lo necesario. Bueno, aquí hay un montón de mochilas, y primero como dejar muy en claro de que sí, es muy importante de que nosotros no nos salgamos de nuestro presupuesto para tener una mochila. Si no tenemos otro bolso, cualquiera que le asignemos esa responsabilidad está bien. Ahora, si podemos abastecernos de uno más, estaría muy bueno el poder ver la mejor opción. Y justamente lo ideal, como dice la hermana Silvia, es que sea una mochila por persona, porque así podemos, los kilos que llevan son más adecuados y no hay una persona sobrecargada. O sea, hay que pensar en la opción de que quizás tengamos que hacer una evacuación y caminar varios kilómetros, entonces lo ideal sería que máximo sean de 20 kilos. Pero justamente depende de cada persona y la característica de la familia, porque persona postrada o niños no pueden llevar su mochila, o bien los niños podrían llevar una mochila pero muy livianita. Entonces tratar de distribuir bien los elementos que vamos a hacer en esa mochila. Y otras cosas que vi era que la característica de que tenga varios compartimentos bastante útil, porque así se puede distribuir mejor el peso. Puede ser más estratégico, entonces la parte de abajo, cerca de la cadera, puede ir lo más pesado, entonces así nuestra espalda no está sufriendo tanto. Y por otro lado, bueno, que sea de alta resistencia y ojalá impermeable. ¿Ya? ¿Qué guardamos en la mochila? Bueno, esto depende mucho, como dijo la hermana Silvia, de las personas que nosotros tenemos en nuestra familia, incluso si tenemos mascotas. O sea, perritos, si tenemos gatitos, también hay que considerarlo en la mochila de emergencia con las comidas que ellos necesitan. Y por otro lado, si hay algún integrante que tenga enfermedades o alguna necesidad, bueno, la hermana Estela también lo dijo, de tener medicamentos en reserva, o sea, como 1 o 2 cajitas para que
podamos como evaluar bien dónde podemos seguir abasteciéndonos de esas cosas, o por ejemplo un inhalador, que esos son súper esenciales para las personas que tienen asma. Ahora vamos a armar nuestra mochila virtual. Le vi el lado entretenido a eso de que sea virtual nuestra reunión, de que podemos imaginar y la limitancia no es el dinero ni el tiempo. ¿Ya? Entonces primero lo que vamos a echar va a ser una muda de ropa, abrigo, independiente de la estación del año que estemos, abrigo siempre va a ser necesario, y mantitas para poder dormir. Ojalá sacos de dormir, pero las mantitas igual apoyan mucho la causa. Artículos de higiene como papel higiénico, toallitas húmedas, una toalla pequeña para que no ocupe tanto espacio, pasta dental, champú y jabón. Y el botiquín de primeros auxilios. Entonces aquí les voy a tener una pequeña actividad. Les voy a mostrar un botiquín con todo lo que hay dentro y les voy a dar 15 segundos, ¿ya? Y después vamos a hacer el ejercicio de cuántos elementos recuerdan haber visto, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 15. Ya. ¿Qué recuerda? Termómetro. Un termómetro, ya. Aspirina. Aspirina. Muchos parches curitas de distintos tamaños. Una Mucha mascarilla. variedad. Una mascarilla. Mascarilla ahora. Por fin entendemos por qué la pedían. Más así como hidro algo. Sí, hidrocortisón en tópico. Sí. Linterna. Linterna. Tijera. Ya, sí, también. Las pinzas también estaban. Guantes. Alfileres de gancho. Sí. Oye, estaban muy atentas. Mascarilla. De hecho, lo dijeron todos, pero la compresa frío-calor no la mencionaron y esa es súper útil. Ya es un implemento muy bueno. El suero también es súper importante. Y creo que eso es lo que faltó. El vendaje. Entonces, el vendaje, sí. Entonces, ahora analizando este botiquín, porque la verdad es que me costó buscar elementos, bueno, está en inglés en primer lugar, y lo otro es que en algunos me faltaban algunos elementos y en otros me sobraban algunos, no los encontraba tan necesarios. Entonces, viendo este botiquín, ¿qué agregarían ustedes? A ver, ¿qué más? ¿Me escuchan? Ya, yo agregaría agua oxigenada. Sí, súper importante, como muy clave eso. Pero parece que el suero igual que el agua oxigenada, o sea, no sé. El suero sirve también como desinfectante, el suero fisiológico. Sí, el suero fisiológico también sirve como desinfectante. Pero igual. Ya, perfecto. Alcohol gel. Alcohol gel. Sí. Y agua Yo, mineral. ¿verdad? Agua mineral. Sí, no lo había pensado, eso sí, en un botiquín. ¿Hay alguna función como algo, una propiedad especial que sea agua mineral? No, pero en un caso de deshidratación debería estar. Sí, es cierto. De hecho, es bueno tener unos sobrecitos de resal. ¿Para qué? Perdón. Unos sobrecitos de resal. ¿Ya? Te sirven para hidratarte en caso de que te estés deshidratando. De hecho, me gusta mucho que hablen por lo mismo, porque nosotros a veces tenemos algunos datos, algún conocimiento que los demás no tienen. Eso nos hace como abrir nuestra mente también de cosas que de verdad son útiles. Por ejemplo, y ahí quedé súper pilla con el tema de hidrocortisona tópica. Ni idea qué era. Entonces busqué
y claro, sirve para las picazones y todo lo demás. Entonces a veces uno también tiene la mala práctica de aprenderse los medicamentos por el nombre de la marca, y no sabemos qué otro más nos podría ayudar, por ejemplo la aspirina, pero también está el paracetamol, y es algo que también tiene las mismas funciones. Pensé también en el alcohol, en una férula, en jeringa desechable. Vendas elásticas. También. Como Entonces, para el tobillo, o calcetines o elásticos para el tobillo, la rodilla, si uno se cae, no sé. y cuán útil es tenerlo. Y por ejemplo, con mi esposo de ahí entramos en discusión porque dije ibuprofeno, y él me dijo, pero es un antibiótico. Y ahí quedamos como pillo los dos, y quise dejar la duda porque, claro, la amoxicilina, él me dijo amoxicilina, y yo le dije no, eso no, y después él me dijo, pero sí es un antibiótico. Entonces, a veces quedamos con las dudas de estas propiedades, y me di cuenta de que justamente lo que dijo la hermana Estela, es necesaria una preparación académica en cuanto no solamente a un estudio de una profesión, sino también estar preparado en estos conocimientos, de tener un curso de primeros auxilios y tener conocimientos básicos de los medicamentos que uno puede consumir en caso de algo como más generalizado. Claramente siempre la importancia de un doctor. Amoxicilina puede ser peligroso porque hay personas que son alérgicas a los antibióticos. Por ejemplo, yo no puedo tomar ningún antibiótico. Sí, y eso es importante en dos razones. Una, es importante tener nuestro botiquín personalizado según lo que nosotros necesitamos, y también de acuerdo a si tenemos alergia o algo así. Y lo otro, ahí, por ejemplo, en su mochila es necesario que usted tenga un papelito, ojalá forrado en plástico, que diga justamente que es alérgica a los antibióticos. Entonces, ahí aumenta necesidades personalizadas, o sea, no en todos va a ser necesario, pero igual sería bueno tener. ¿Ya? Entonces, ahora vamos al supermercado. ¿Y qué vamos a comprar en el supermercado para nuestra mochila? Atún en tarro. Atún. Agua. Agua también, sí. Chocolates, galletitas. Sí, chocolate es bueno porque da energía. Sí, con gusto, menos mal que hay algo rico que nos ayuda. Sí. Frutos secos, pero no galletas, porque las galletas se echan a perder muy luego. El problema de las mochilas de emergencia, que a mí me pasa que muchas veces se me olvida revisarlas, y ya las cosas a los 6 meses ya están vencidas. Entonces hay que estarlas revisando cada 6 meses. Y las cosas que uno ponga tienen que ser como, primero, livianas, segundo, que resistan. Sí, toda la razón. Si bien igual aquí se sugiere, las galletas, claro, tienen esa debilidad, por así decirlo, de que generalmente se echan a perder igual, no mantienen su consistencia ni nada por el estilo. Entonces, justamente las que dijeron son alimentos que no requieren preparación o refrigeración, ¿ya? Alimentos que nos van a poder apoyar independiente de donde nos encontremos. Creo que lo dijeron casi todos. Atún, maní, frutos secos. Pan eterno es bueno. El pan eterno. Sí. Chocolate en barra, alimentos en lata, como las conservas. Y bueno, aquí como medio polémico, pero la sopa instantánea igual ayudan harto, reponen, como las maruchan, que sabemos que son súper insanas, pero en ese momento un poquito de agua caliente y ya como que nos reponen bastante la sopita, así que... En lata que dan sed, porque tienen mucha sal, dan sed. Sí, entonces, por eso dije que era como un elemento un poco polémico por lo mismo, porque como que son buenas, pero a la vez nos quitan agua, que al final es como lo sagrado, yo creo que en toda la emergencia es mantener el agua lo más estable posible. También la sal nos ayuda a hidratarnos, ¿ah? ¿Ayuda la hidratación en la sal? Que la sal también ayuda a hidratar. Ya. O sea, igual si ustedes saben, cuando uno hace ese hidratante casero, se le echa sal. Sí, por otro lado, no sé, para mí siempre cuando me he sentido como media debilita y todo, una sopita con harta sal, como que repone bastante en la energía. Entonces ahí irregularlo. Ahora, la hermana Estela misma mencionó el agua.
¿cuánto creen ustedes que es el mínimo que debiéramos almacenar por persona? Yo creo que 3 litros. 3 litros. Ojo que son 72 horas. Yo digo 2 litros por persona y por día. Tomando Ya. una gotita. También puede ser 2 litros. Ya. Lo que dicen que es el mínimo son 12 litros por persona. Oye, 12 litros por persona. 12. 12. 2. Entonces, ahí sugieren, por ejemplo, dosificar el agua en pequeñas botellas para que esté como, no haya solamente un peso grande, sino que se pueda distribuir mejor. Pero sí, pero claro, justamente son 3 litros que se espera que uno consuma mínimo diario. Así que ahí uno queda pensando. Ahí la mochila se está poniendo un poco más pesada. Sí, yo creo que lo que pasa es que ahí uno tiene que tener unos 2 o 3 litros porque tampoco puede andar con 12 litros en la espalda. Sí, de hecho, ahí, bueno, mencionó todo mi esposo de que estuvimos hablando harto esta clase de que el peso mínimo de la mochila dice, o sea, el peso ideal de la mochila son 8 kilos. Entonces decíamos, ¿cómo van a decir peso ideal 8 kilos y 12 litros de agua como que no calza? Pero claro, pues ahí uno tiene que ir viendo y también ver sus propias capacidades. O sea, si uno no se puede 12 kilos y más encima nos queda todo lo demás, o sea, quizás hay que bajar un poco la carga y estar consciente de eso para dosificar más la ingesta de agua. Ahora, en la parte del dinero en efectivo, que también es necesario que esté en nuestra mochila de emergencia. No hay una cantidad establecida, pero ¿cuánto creen ustedes que sería bueno tener en efectivo? Difícil. A ver, como entre 50, como 50.000 pesos, no sé. Sí, yo estaba entre 50 y 100 mil pesos que ojalá uno debiera tener, aunque igual es como, no sé, yo siento que 100 mil pesos en efectivo igual es harto, entonces igual como que a veces da cosa manipular tanta plata. Pero Y la igual, pueden robar. sí, en la misión, en nuestro fondo de emergencia eran, bueno, yo estaba en Perú, eran 50 soles, pero eso nos permitía comprar un pasaje de bus y llegar a la casa de la misión, estemos donde estemos. Entonces igual era como, es importante tener como una suma considerando los 3 días y no sé, pues, ya sabemos que por ejemplo a veces suben los precios de una forma exagerada. No es bueno, es súper criticable eso, pero por otro lado ya lo sabemos, entonces igual deberíamos tener una suma importante de dinero guardadito para que no nos pille tan mal esa situación. ¿Ya? Nati, yo me acuerdo para el 2010, cuando fue el terremoto, lo primero que mi papá pensó fue ir a ver como a hermanas del barrio que estaban solas. Entonces nos subimos al auto y no teníamos nada de combustible. Y cuando fuimos a la bencinera, estaban todos los sistemas caídos, como de Webpay, por supuesto. Y tuvimos esta conversación de cuánto era el dinero que debiéramos tener en un caso de emergencia, porque en ese momento todo el cash que teníamos eran 5 lucas, nada más. Y pensábamos como cuánto es lo que necesitaríamos, y lo que mi mamá decía, en casos como estos, como que tenemos que pensar si tenemos que tomar bus, si tenemos que llenar un estanque, si tenemos que comprar gas, es como, aunque a lo mejor no lo usemos, pero si tenemos que comprar, como rellenar un galón de gas o algo así. Y claro, pues yo creo que es más de 50.000 pesos, dependiendo del número de personas. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Cuando nos subimos al auto fue como, nada de benzina, y era como, no estábamos frustrados ni nada, pero como que ahí fue como todos pensando como, no estábamos preparados, como que no estábamos preparados para esto. No tenemos combustible, no tenemos efectivo, fue súper claro en ese momento de lo importante que es esto, tener dinero en efectivo. Dentro de todo, yo pienso que con las cosas que han pasado en Chile, que es como desde el terremoto de 2010 en adelante han pasado muchas cosas cada año, pero siento que igual el Dios es misericordioso porque como que nos va tirando de a poquito las cosas, porque si nos fuera todo de una,
como que, claro, esa situación sería mucho más grave de lo que fue, porque sería más complicado, seríamos más en urgencia. Entonces igual pienso como que, claro, yo también a veces me he quedado como, no sé, una vez que tenía que pedir necesitaba movilizarme rápido y no tenía plata para pagar ni siquiera un taxi o algo así que era la urgencia. También uno queda así como que se siente tan pequeño en esa situación, que justamente es la actitud que vimos al inicio, o sea, ese es el no temeréis, o sea, no vamos a caer en esas desesperaciones tan terribles que llegan a apretar la guata porque no sabemos qué hacer en esa situación. Entonces, claro, yo siempre mando una ayudita, pero no hay que abusar tampoco de eso, o sea, por algo también nos está diciendo una y otra vez y tenemos que analizar nuestra situación, o sea, si no tenemos auto, tenemos que tener plata para pagar un bus, tenemos que tener una VIP cargada, ojalá no la que siempre usamos, sino que otra guardadita. Entonces, si tenemos auto, lo mismo, o sea, el tema de la benzina, pero tenemos que evaluar la situación en la que nos encontramos como familia. Y hay otros elementos más que no estaban en los listados que vi, pero yo encontré que eran importantes, que por ejemplo la documentación, que no vamos a tener un carnet como que no se puede tener más de uno, pero podemos tener una fotocopia en papel y plastificada, y eso igual nos ayuda como para salir de algún apuro. Yo me acuerdo que en el terremoto de 2010 con mi familia fuimos a Constitución, que fue como el epicentro, y bueno, no el sistema, pero a las personas de allá le estaban dando beneficios y tenían que acreditar con su carnet de identidad, entonces igual era como un poco ilógico que lo estuvieran pidiendo en un lugar con tsunami, pero igual es súper útil tener comunicación que esa identidad, porque no sabemos también si uno de nosotros queda en estado de shock o algo así, no podamos dar la información que se requiere. Velas, fósforos, cargadores portátiles de celular, idealmente un celular extra, pero igual eso a veces no se puede por el bolsillo, pero si hay un celular viejito, igual ayudaría mucho tenerlo ahí cargado. Copias de llaves, porque si salimos corriendo de la casa, no tratar de ocupar tiempo en buscar las llaves, sino que sabemos que tenemos un juego más en nuestra mochila. Una radio portátil, no porque me dijo que había un familiar que justo tenía una radio de pila y yo pensaba como, en la vida yo tenía una radio de pila, o sea, yo creo que es como lo más desechado y al final es lo que más ayuda en esas circunstancias. Esto suena como un poco violento, pero una navaja siempre ayuda porque tiene muchos utensilios dentro, o sea, el cuchillo, el atornillador, entonces esas cosas siempre ayudan. Pilas y un silbato. No sé si han visto Titanic, pero un silbato salvó a la protagonista, así que ayuda muchísimo en caso de que, no sé, donde estuviéramos podemos dar un aviso. Y por supuesto, aceiteros y las actitudes. El aceitero es súper importante para nosotras igual, ya no sabemos si hay un hermano y lo necesita, nosotros podamos brindar esa ayuda para que otras personas puedan recibir las bendiciones que son súper necesarias en esa situación. ¿Hay algo más que ustedes agregarían? Yo tengo en mi mochila un álbum chiquitito de fotos, que las tengo impresas como fotos familiares. Sí, muy buena idea. Yo pensaba, no, me dicen 10 Estela nomás. No, Ivonne, tú primero. Ya, yo pensaba en documentos, que hay documentos especiales, importantes, de recetas, no sé, o alguna cosa, digamos, de los medicamentos que uno toma también, en la parte, pero documentos como también pasaportes, y yo me gusta más, en vez de las velas, me gustan más las pilas, ¿ya? Y tener las linternas y tener las pilas, y me acuerdo que nosotros tuvimos en el 2010, teníamos una linterna que la cargábamos, ¿ya? Y se mantenía cargada por mucho tiempo y era grande. Y esa nos sirvió mucho. Y lo que nos sirvió mucho también fue la radio a pila, porque como no funcionaban los celulares, entonces la radio a pila fue espectacular. Pero pienso que sí, uno debería tener, como decía, el documento importante, a veces cosas, no sé, del mismo, del donde vivimos, ¿no es cierto? No sé, de documentos. Entonces eso es parte, y también es parte también de cada familia, de la necesidad de cada familia también, de las cosas que pueda tener más, adherir más cosas. Eso.
A ver, yo creo que sí. Bien. Es importante tener el tipo de sangre que uno tiene, si se accidenta o algo, el grupo de sangre. ¿Te escuchó? Sí, sí. De hecho, por el hecho que era el hecho de los antibióticos, ahí yo pensé eso, que un breve informe de salud de cada integrante se agradece bastante. O sea, ojalá es como una receta de nosotros, para que las otras personas, si no estamos en el estado, en un estado como bueno para poder hablar, puedan ayudarnos igual. Hermana Estela, ¿usted quería agregar algo? ¿Sabes que hay unas linternas que son como de dínamo, que tú le das como cuerda, por decirlo de alguna forma, y no tienes que usar pila? Y también la otra cosa, leí hace un tiempo, porque siempre cuando uno arma la mochila de emergencia, la mantita, que es súper importante, ocupa mucho espacio. Siempre. Yo compré unas muy chiquititas de polar, así una cosita, pero el otro día leí que hay unas que son muy buenas, que dan mucho calor y también dan frío, que son una especial como para camping. Y de hecho, en el área de camping hay varias cosas como súper atractivas, y lo bueno es que son súper funcionales porque son pequeñitas y cumplen varias funciones. Hice de una mantita, no sé si será la misma que usted habla, que es como, se ve como de aluminio. Sí. Y claro, uno se las coloca y son súper térmicas. De hecho, eso ayudan cuando las personas están como naufragaron o algo así, llevan esas para poder abrigar a las personas. Además que son chicas, además que son impermeables, tienen un montón de... Y yo quería contarles otra cosa, que ocurre que es tan importante estar preparado. Nosotros hace como 2 o 3 semanas, no recuerdo exactamente, estábamos en clase de finanzas personales y se cortó la luz. Entonces se cortó la luz en la clase. ¿Y qué hicimos nosotros? Como teníamos el computador cargado, usamos el internet del celular. Entonces, y además Pancho trajo una lámpara que tenemos, que es una lámpara de esa como de camping, y con eso hicimos la clase. Entonces, entonces en realidad uno tiene que estar preparado en cualquier minuto para seguir adelante, y en esa ocasión también de la clase, nosotros nos demoramos en esto como unos 10 minutos, ya la gente que estaba en clase igual siguió con su clase. Entonces también eso es una preparación. Cuando la gente está como al tiro, puede tomar las riendas de las cosas. Sí, al final, tanto para nosotros mismos, pero también para otras personas, nosotros podemos ser herramientas de Dios para dar la calma que se necesita. Entonces, también uno tiene que ser responsable con el conocimiento que nos da el Padre. O sea, qué bueno que por ejemplo, en esa situación, que eran unas clases, hubo un plan de respaldo que se pudo continuar haciendo. Y así espera el Señor de que en cualquier situación nosotros podamos tener esa misma actitud de buscar una solución inmediata. O sea, ahí estamos mostrando, como en la cancha, qué tan agentes somos de nuestras propias vidas. ¿Ya? Y, a ver. Ya, esto es importante. Bueno, concluyendo con el tema de la mochila de emergencia y la preparación también, yo me di cuenta de que realmente es necesario establecer un plan de emergencia familiar, que toda la familia sepa bien qué hacer en ciertas circunstancias. Ubicar la mochila en un lugar cerca de la salida de la casa, con tal de que no nos demore nuestra evacuación, y asignar a un integrante o a dos que sean los responsables de estas mochilas, que ellos vayan para allá y las empiecen como a distribuir. Y respecto a los costos, como no, tampoco ser extremo y querer comprar todo mañana, porque tenemos que cuidar nuestras finanzas, y como estuvimos hablando, siempre se van agregando cositas. Entonces, quizás primero sería establecer el plan, escribir los artículos que necesitamos como familia, y luego ir llenando poco a poco. Quizás, no sé, no tengamos una mochila muy buena, entonces empezamos con un bolsito solamente, y cuando tengamos los recursos invertimos en algo mejor. ¿Ya?
Y por último, quisiera hacer una pequeña actividad. ¿Ya? Y a ver. Ya. Son juegos muy breves. Y el primer juego se trata de armar la frase. Entonces, la que tenga la frase, me la dice. Y ojo que la hermana, ya, no voy a decir nada más porque si no va a ser muy fácil. Pueden ir diciendo de a poco porque yo las puedo ir moviendo las palabras. El Señor ha dicho, si estáis preparados, no temeréis. ¿Sabes? Sí, esa era, pero me equivoqué en hacerlo. Lo repetí 2 veces. Ya, ahora vamos con la segunda frase. Está más difícil. La oportuna preparación será precede con la prueba y la eficacia del éxito. Ah, no, esto es la última parte. No, precede con eficacia. ¿Sí? Ajá. Al éxito. ¿Ya? Ah, no. La sabe porque estaba en una de sus presentaciones, hermana Estela, esa frase. Usted la tiene ahí. La preparación oportuna, yo creo que es la preparación oportuna. Ajá. Y eficaz. Y eficaz. Oportuna y eficaz, sí. Precede. No. Precede con éxito a pasar la prueba, ¿no? A ver, busquémosla en la Sobran presentación. palabras. Busque la chuleta. Precede con éxito. La preparación oportuna y eficaz precede con éxito al pasar la prueba. No, ¿y el hecho? A ver, vamos a buscar si la encuentro. ¿Será con éxito al hecho de pasar la prueba? A ver, ok. Déjame buscarla por aquí. Sin lentes no veo. Mira más arriba. Eso. Por aquí. No, va bien. Tiene que poner toda la frase en verde para que se haga la correcta. Lo mejor es eficaz y oportuna, por eso no está en verde eso. Al revés. Ah. Bien. No sé. Precede al hecho. Precede al hecho. Aquí está, la preparación eficaz Pasar y la oportuna precede el hecho de pasar la prueba con éxito. Eso era. Ahí está. Qué buena, fue difícil, ¿eh? Está buena. Siente la voz de un hombre. Sopa de letras. Me dicen por dónde están las palabras. Son 7 palabras. Relacionadas a la mochila de la emergencia. Botiquín. Escrituras. Dinero. Dinero. En la 4 horizontal, dinero. Agua. Ya. Linterna. Diagonal a dinero está agua. Botiquín, la segunda. Abajo. Comida. Abajo, linterna de abajo para arriba, linterna, comida y escrituras. Botiquín, la segunda. En vertical. Perdón, en Comida horizontal. y escritura. Ahí está. Uy. Ropa, la tercera horizontal. Sí. A ver, ¿cuál otra? ¿Cuántas son? ¿7? 3, Sí. 4, Uy, 5, estuvieron súper rápido.
Ya, y el último juego. Este es un quiz. Ya van a ser preguntas. ¿Cuál es la cantidad mínima de agua que debemos llevar en la mochila? Según lo que 12. hablamos en el 3. 12 litros. Ah, según mínima, lo hablado. 12. 12, pero nos pesa 12. mucho. 12. Entonces, pero muy pesado. Ya. Ay, ay, ay. ¿Para cuántas horas está destinada la mochila de emergencia? 72 creo que sea. 72. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Qué alimento no es apropiado para la mochila? Porotos. Los porotos. Porotos. En completo. Aunque ahora vienen en cajita y cocidos. Bueno, sí, eso sí, los porotos guasil se permiten. Voy a estar en Ya. las 72 horas de vida, quiero comer porotos. Ya, va a haber que hacer las preparaciones adecuadas entonces. Ya pues, hermana. Escucha, yo aprendí mucho en esta asignación. Recibí tirones de orejas porque me di cuenta de que independiente si alguna vez, quizás nunca vamos a necesitar la mochila de emergencia como tal, ojalá que no, pero independiente de eso, el tenerla envía un mensaje al Padre Celestial de que nos tomamos en serio sus palabras, de que de verdad agradecemos de que haya profetas que nos dicen las cosas, o sea, es como el gesto mínimo que podemos hacer de obediencia y de decirle que entendemos que él realmente está hablando con nosotros, que no son palabras vanas. Y sé que de esta manera también nosotros vamos a estar más tranquilos. Las situaciones que han ocurrido, tanto las tensiones nuestras políticas, también las preocupaciones ambientales, han hecho de que nuestra salud emocional esté bastante inestable. Entonces yo creo que el poder estar preparados nos ayuda muchísimo a poder sentirnos más seguros en este mundo y eso, o sea, sé sin ninguna duda que Dios de verdad espera que nosotros seamos autosuficientes en esto y podamos brindar ayuda tanto a nuestra familia, pero también estas cosas pueden ser de ayuda para la gente a nuestro alrededor que no está preparada porque no han recibido todavía el mensaje de Dios. Y eso lo quería compartir en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanas, por su preparación, Natalia, la hermana Estela. En verdad, hemos tocado cosas súper importantes y que, como dijimos, lo sabemos, pero no es suficiente con saberlo. También tenemos que hacerlo, que es lo más importante, ¿ya? Porque el día de mañana, si tenemos que salir corriendo de la casa con los niños, o ya sea solas, o con nuestro cónyuge, o con una amiga, un amigo, tenemos que tener esta mochila porque puede ser la diferencia entre vivir o no, ¿verdad? Entonces debemos ser obedientes, debemos ser obedientes. Yo sé que nuestro Padre Celestial nos ama y que en verdad nos ha dado todas las herramientas. En la iglesia tenemos todo, hermanas. Los profetas constantemente nos están diciendo, y desde muchos años atrás, y queríamos compartir esto con las hermanas nuevas también, que está Yesenia, ella se bautizó hace poco, entonces es importante que podamos transmitir y traspasar este conocimiento, que no seamos egoístas con él, que podamos también conversarlo con nuestros vecinos, con nuestras vecinas, preguntarles si están preparados por cualquier cosa y ayudarles a ellos a enseñarles estas cosas, que son importantes, ¿ya? Sé que Padre Celestial nos ama y que si estamos preparadas, hermanas, no vamos a temer. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.